Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la historia siempre han existido personas inescrupulosas que se han aprovechado de la necesidad espiritual de los pueblos. No solamente en nuestro tiempo también se está dando esa misma situación, aún en los mismos tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se dio este fenómeno. Por eso que en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12, encontramos esta palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo, salió fuera a la ciudad de Betania y posó allí. Aún en los mismos tiempos del Señor Jesucristo, algunos se estaban aprovechando en el templo para hacer negocio de la necesidad espiritual. Por eso, no permitas que nadie haga negocio de tu necesidad espiritual. El negocio de los que se aprovechan de la necesidad espiritual siempre ha existido, aún antes de los tiempos del Señor Jesucristo, y dentro de ello, uno de los más grandes ha sido toda religión falsa. Todos aquellos que prometen salvación a través de distintos medios, pero no es el único medio que ofrece Dios, porque el medio de salvación que Dios ha ofrecido es gratuito, es para toda persona que crea en Él. Sin embargo, el error siempre va detrás del dinero. Quiero que pienses todo eso. Ahora, la necesidad espiritual de la limpieza interior siempre ha existido. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar todos nacimos en pecado y el pecado trae una conciencia culpable y eso no nos permite tener paz, no nos permite desarrollarnos adecuadamente en la vida. No tenemos el gozo y la libertad que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque el pecado arruina nuestro ser interior. Y en todas las culturas, en todas las épocas, el hombre necesita realmente lo que es esa limpieza interior. En el Antiguo Testamento, en forma figurativa, Dios había puesto lo que eran los sacrificios para que estos sirvieran como un prototipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es ahí donde encontramos que los corderos, las palomas se traían al templo como uno de los símbolos de expiación. Entonces, muchos de los que estaban ahí, habían cambistas, habían gente que vendían palomas y otro tipo de animales para ofrecerlos en el sacrificio. Entonces, ellos estaban haciendo negocio de esto. Entonces, vemos acá que hoy en día, de igual manera, muchos mercaderes de la salvación están ofreciendo muchas cosas, pero que realmente detrás de lo que ofrecen, lo que andan buscando es dinero. Y lo que ofrecen es completamente falso. Los oportunistas de hacer negocio con las almas necesitadas, lo vemos hoy en día. ¿Quiénes son ellos? Podemos hablar por lo menos de tres, digamos, evidencias que se dan. En primer lugar, son los que ponen precio a la salvación. La salvación es completamente gratuita. No es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un ejemplo de ello encontramos en el ladrón que moría al lado de Cristo. Cuando él creyó que Cristo era el Cordero que quita el pecado del mundo, y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él no tuvo que pagar. Pero Jesús, al ver la fe, que ese es realmente el medio de intercambio para la salvación, le dijo a Jesús, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es gratuita, pero hoy en día, como también a lo largo de la historia, muchos han puesto precio a la salvación a través de las ofrendas. En la Edad Media había una idea, y es
que toda persona que diera una ofrenda le sería perdonado sus pecados. Y también aquellos que construían algunos templos, catedrales, estos también iban a estar exentos, digamos, de cualquier culpabilidad y tenían la salvación. Por lo tanto, mucha gente pagaba por encontrar esa limpieza interior. Sin embargo, ellos hacían todo eso y su corazón todavía se mantenía culpable. ¿Por qué? Porque el dinero y los sacrificios humanos no quitan en ninguna manera el pecado ni la culpabilidad. Así que los que piden dinero a cambio de un milagro son nosotros. Hoy en día se escucha mucho esto de el dinero, de tanto dinero para obtener un milagro, sea este de libertad, de salir de un problema financiero, un problema de matrimonio. Y algunos están haciéndole ver a la gente que si da dinero, obtiene a cambio la salvación, el perdón, la restauración familiar, la liberación de los problemas o la crisis financiera, y eso no es cierto. Dios hace todas estas cosas, salva, perdona, restaura financieramente, restaura el matrimonio y la familia, pero lo hacen gratuitamente por medio de la fe, por el precio que Cristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que no te dejes engañar. No es por dinero. Tenemos que dar dinero para la obra de Dios, por amor a Dios y por amor a que se extiende el Evangelio, no para comprar las misericordias de Dios. Eso es una aberración completa. Y también los que imponen penitencias para el perdón. No solamente a través de dinero, sino que a través de penitencias es como una forma de intercambio para que alguien obtenga la salvación. No existe ninguna penitencia. El único sacrificio que es valedero delante de Dios es el sacrificio de Cristo, no es el tuyo ni el mío, sino que lo que Jesús hizo es lo que tiene validez en el reino de los cielos. Y ese intercambio que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo y mío es lo que nos da la salvación. Jesús mostró su indignación hacia esta práctica y dice la palabra que hemos leído, y echó Jesús, dice, a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? Porque eso es aborrecible delante de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos algunos ejemplos donde algunas personas entraron en esta aberración. Por ejemplo, en Hechos 19, versículo 27, dice la palabra del Señor: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comiencen a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vemos aquí cómo la religión, y en este caso la adoración a Diana, la diosa de los efesios, al verse amenazada, sus convicciones por causa del poder del evangelio, ellos estaban viendo que había un negocio detrás de eso. El apóstol Pedro también nos exhorta en la segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay muchas personas que están bajo condenación. Por eso que hoy en día necesitamos entender que muchos van a querer hacer mercadería de la necesidad y del corazón. La dureza de los que hacen negocio con la salvación, esas personas Jesús le dio la espalda. Dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad. ¿Qué tienes que hacer? Cree en Jesucristo. Abandona toda esa mentira. La salvación es gratuita a través de la fe. Di conmigo esta oración. Recibe a Cristo gratuitamente en tu alma. Di conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por ser un pecador y haberte ofendido. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Límpiame, Señor. Creo que moriste y resucitaste para declararme salvo. Gracias, Señor, por haber hecho esa obra en mi lugar. Y por esa fe, en esa sangre, recibo la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez.
Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.